iglesia, sino tal vez en nuestros hogares, podemos también pues abrir la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de, ya hace años que en algún momento di una predicación acá, entonces como hace años y ya se nos olvidó, pues la vamos a volver a dar. No es cierto. Va a ser prácticamente lo que es la segunda parte. Realmente no sé si estuvieron años atrás y tuvieron la oportunidad por ahí de escucharla o si se acuerdan. Pero bueno, estoy haciendo una serie de estudios sobre este tema porque pues me parece bien interesante cuando en la Biblia podemos encontrar pues varias veces el mismo por ahí, no la misma enseñanza, pero sí tal vez el mismo concepto. Y quiero hablarles el título de la predicación que había dado en el pasado, se llamaba En aquellos días, ¿okay? Entonces esta es En aquellos días parte 2, ¿okay? Y puede ser que haya una parte 3, parte 4, parte 5, porque si buscamos en la Biblia hay muchísimos pasajes que hablan acerca de En aquellos días, pero quiero hacer énfasis en relación a qué se refiere cuando habla en aquellos días. Bueno, la Biblia cuando habla en aquellos días, muchos tienen que ver con el pasado y otros tienen que también ver con el futuro. Hay mucha profecía que está bajo los versículos que dicen en aquellos días, ¿no? Como algo que va a suceder. Pero también habla acerca del pasado y creo que en algún momento, obviamente, para nuestra vida podemos aprender lecciones de lo que es el pasado. En cuanto al futuro, pues podemos también vivir bajo una advertencia tal vez de las cosas que pueden llegar a suceder, o también bajo lo que es una esperanza, ¿no? De todo lo que va a suceder. Y ahora hablando del futuro, puede ser realmente muy, muy incierto, pero creo que sí podemos mirar al pasado y obviamente las enseñanzas que vamos a estar viendo en esta mañana van a estar relacionadas con lo que es el pasado, ¿okay? Lecciones del pasado para nuestras vidas. Y me imagino que va a llegar en algún momento Dios mediante toda esta situación que estamos viviendo, pues ya va a quedar en lo que es el pasado. Y bueno, años por venir, si Dios lo permite, pues vamos a poder mirar al pasado y vamos a recordar, oye, ¿te acuerdas en aquellos días en que se vivía la etapa ahí de la pandemia o del COVID? Y así podemos también mirar todavía más al pasado, ¿no? Me recuerdo que en aquella ocasión también les comentaba que, bueno, a mí me encanta siempre hablar con personas adultas, mayores, en escucharles, porque puedes aprender muchísimo acerca del pasado. Me gusta mucho también estudiar la historia. Y sabes, en la Biblia tenemos ciertas lecciones que también evidentemente Dios permitió que se pudieran registrar, ciertas en algún momento vivencias de personas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una lección en el presente y podamos darnos cuenta que tal vez lo que se vivía en aquellos días no es muy diferente a lo que vivimos en el presente. Me gustaría, por favor, que fuéramos todos a Daniel capítulo 10 para poder introducir pues este primer pasaje que vamos a ver en esta mañana. Y vamos allá a darle lectura a Daniel capítulo 10, versículo 2. Y vamos a ver cómo eran aquellos días. Y dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 10, versículo 2, en aquellos días, ¿no? Comienza diciendo de esta manera, dice, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, ¿no? No es coincidencia en algún momento ahorita las 3 semanas, o tal vez se extienda un mes, o no sabemos. Pero bueno, vemos aquí en la Biblia que Daniel estaba atravesando y aquellos días eran días de aflicción. Eran días de aflicción. Y lo bonito de, si seguimos obviamente leyendo todo el pasaje, va a hablar acerca de una visión ahí junto al río, pero vamos a ver cómo Dios aún en la misma visión pues fue animando el corazón de Daniel. Evidentemente Daniel estaba viviendo días de aflicción por las situaciones que él estaba atravesando, y no solamente él, sino lo que era el pueblo de Israel en relación a lo que eran las deportaciones y los cautiverios. Entonces realmente eran días de aflicción. Y como bien les dije al principio, a mí me gusta siempre mirar estas historias y poder en algún momento pensar en el presente, ¿no? Recuerdo que aquella ocasión de la primera predicación pues había días de necesidad. Hoy en el presente tenemos días de necesidad.
Y ahora que podemos pensar en días de aflicción en cuanto a Daniel, creo que si evaluamos nuestro presente, estamos también viviendo días de aflicción, días de aflicción. Y bueno, no hace falta que en algún momento pues podamos mirar a nuestro alrededor y hablar de la situación. Yo sé que muchos de nosotros, o tal vez, bueno, de las personas aún que tal vez están escuchando, pues creo que por ahí ya estamos un poquito bien informados, ¿no? A través de los medios, lo que en algún momento puede llegar a estar sucediendo. No sé, puede llegar a un punto tal vez que bueno, obviamente entre tanto que por ahí tenemos que dejar ciertas labores, en algún momento ciertas responsabilidades, es como que bueno, obviamente tenemos más el tiempo para poder compartir entre nosotros. Y va a llegar un punto en el cual es como que bueno, vamos a compartir en algún momento ya de otra cosa, ¿no? Que no necesariamente sea lo que estamos viviendo. Entonces, no es mi énfasis tal vez en esta mañana compartir a la aflicción en algún momento de todo lo que se está viviendo, pero sí creo que es importante el ver cómo estamos en algún momento en nuestro interior sobrellevando esta situación que también Dios en su soberanía también nos permite vivir. ¿Cómo esto nos está afectando? ¿Sabes? La manera en la cual esto va afectando en tu interior, ¿no? La situación que estamos viviendo también va a afectar en algún momento tu exterior, ¿no? O sea, va a afectar tu comportamiento, va a afectar en algún momento tus relaciones, va a afectar en algún momento tus actitudes, ¿no? Y es bien interesante porque ahora en este tiempo pues puede haber cierto, no sé, o sea, cierta aflicción en cuanto a lo presente, en cuanto a tal vez el tema financiero, algunos tal vez ya cada vez se va a escuchar un poco más en relación a personas cercanas que tal vez están experimentando problemas de salud. Bueno, en mi caso, pues tengo también familia en España, tengo una prima viviendo allá. Y bueno, el esposo de mi prima está bastante delicado y esto va a ser en algún momento cada vez más común. Y es bien interesante porque el cómo en algún momento las aflicciones, nosotros que estamos en algún momento atravesando, las vamos llevando en nuestro interior, cómo las podemos llegar a ir manejando. Más allá de, yo sé que ahora también se va a hacer énfasis mucho en de que bueno, estás encerrado en tu casa y cómo psicológicamente el encierro puede llegar a afectarte. Y tal vez se vaya haciendo énfasis por varios, en algún momento, esferas, pero lo interesante es que, bueno, sí, obviamente está la parte pues mental, ¿no? Está la parte en algún momento física, y hay gente que dice, bueno, en estos días pues me voy a poner, no sé, aprovechar para hacer ejercicio y ciertas disciplinas, pero creo que lo que venimos haciendo énfasis, y digo venimos aún a nivel congregación, ¿no? Aún en lo que se ha animado a la iglesia, es en algún momento cuidar lo que es nuestro estado, evidentemente emocional, pero también nuestro estado espiritual. Porque eso es lo que va a determinar cómo me va a ir afectando estas situaciones que también nosotros estamos viviendo. Y quiero que vayamos ahí a Juan capítulo 16, porque quiero, y es muy importante que podamos hacer énfasis en cuanto a lo que es la aflicción, en cuanto a lo que es tal vez en algún momento la preocupación que estamos viviendo. Vamos a ir ahí a Juan, capítulo 16. Y nuestro Señor Jesucristo realmente dejó muy en claro qué es lo que estamos, o qué es en algún momento lo que pudiéramos llegar a atravesar en la vida, aún en este mundo. Dice, estas cosas, Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabes, yo creo que bueno, esto evidentemente es una realidad para nuestras vidas y bueno, Dios dejó esta verdad hace tantos años atrás. Pero en el presente podemos dar por hecho que vamos a tener paz, ahora que vamos a tener aflicción. Ahora mira, nosotros podemos llegar a tener un ideal, ¿no? ¿Y cuál es ese ideal? Bueno, yo creo que el ideal de todos nosotros en este momento es tener paz. O sea, ese es nuestro ideal. Y evidentemente esa paz solamente proviene de Dios. Pero quiero también poder hacer énfasis en ciertos atributos, en algún momento cierto poder que Dios puede o que Dios puede manifestarse a nuestras vidas,
pero también ciertas responsabilidades que nosotros tenemos para con ella. Porque en algún momento pues, vamos a ser realistas, ¿no? O sea, todos los cristianos, en algún momento, todos los que tenemos aún al Espíritu Santo, es como que, bueno, entonces ya tendríamos que dar por hecho que esto no nos va a afectar y que todo el mundo tiene paz, o que todos nosotros tenemos paz, ¿no? Incluso la oportunidad de predicar a otras personas para que puedan llegar a tener paz. Y suena muy sencillo, o sea, suena muy así como que, bueno, Dios me da paz. Pero la realidad es que sí, o sea, Dios tiene evidentemente todos esos atributos y ese poder, y aún nos ha dado el Espíritu Santo, pero también conlleva para nosotros cierta responsabilidad de poder vivir bajo esa paz. O sea, la paz está ahí. O sea, a veces decimos, ¿no? Con ciertos, con el fruto del Espíritu Santo, que bueno, está detallado en varias palabras, ahí en la Biblia, pero a veces decimos, bueno, Dios, dame paz, ¿no? O sea, Dios, dame paciencia, Dios, dame humildad, pero la realidad es que Dios ya no lo dio. O sea, Dios ya nos ha dado su paz, Dios ya nos ha dado en algún momento la humildad, nos ha dado la paciencia. El problema es que hay una responsabilidad por parte nuestra para poder entonces vivir bajo esa paz. Y mira, la Biblia es muy clara, y lo podemos encontrar aquí en este versículo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero, ¿qué dice? Confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, sí, es cierto, la paz de Dios está a nuestro alcance, más que a nuestro alcance, incluso está en nuestro interior. Pero finalmente, en este mundo, pues también tengo que tomar la decisión de poder confiar en esa paz. Tengo que tomar la decisión de, aún en mi mente y en mis pensamientos, permitir que esa paz gobierne mi vida. Si yo no hago esa parte también de agarrar y decir, bueno, Dios, aún clamando a Él, pero si yo no hago esa parte de poder vivir intencionalmente bajo esa paz, ¿no? Aún ahora con los pensamientos, ¿no? Es un tiempo en el cual a veces el activismo pues no te deja, directamente no paras. O sea, estás así, haciendo aquí, allá, y no tienes tiempo para incluso darle cierto lugar en tu mente a ciertos pensamientos, aún en cuanto a la vida, en cuanto al futuro, en cuanto a ansiedades y muchas cosas. Pero déjame decirte que ahora que paras, entonces comienzan a venir muchos pensamientos, ¿no? A tu vida, muchos pensamientos que van generando cierta aflicción, cierta ansiedad. Pero la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios cuando dice, bueno, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, ¿no? Todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, dice, en esto pensad. Pero fíjate, ahí mismo también dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Bueno, pues también en lo que estoy pensando, pues permitir que estoy pensando en todo lo que es correcto. O sea, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero. O sea, realmente el enemigo ahora va a ir metiendo muchas cosas en nuestra mente, muchísimas. Y yo yo les estoy compartiendo de mi corazón, ¿no? O sea, de lo que también estoy viviendo en estos días, ¿no? Y Dios va metiendo muchas cosas, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Como te dije ahora con la familia que está en España. Bueno, no Dios, el enemigo. El enemigo va metiendo muchas cosas, muchos pensamientos en nuestra mente. Pero lo interesante es qué tanto tú vas a ser intencional y decir, ¿sabes qué? Ese pensamiento de temor o ese pensamiento de incertidumbre, o sea, no es verdadero. O sea, vamos a pensar en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro. Y vas a ver cómo verdaderamente esa paz, que evidentemente siempre estuvo a nuestro alcance y siempre estuvo dentro nuestro, va a empezar a gobernar nuestro corazón, pero también va a empezar a gobernar nuestros pensamientos. ¿Okay? Quiero que vayamos allá, vamos a leer dos versículos, dos pasajes en Romanos. Y mira, estos pasajes que quiero compartir contigo han sido también o son el resultado de estos días, porque justamente estoy en mi lectura diaria, estoy atravesando por lo que es Romanos, ¿no? Y claro, o sea, yo te voy a ser bien honesto. O sea, no estoy aquí parado diciendo, bueno, es que ahora voy a regresar a mi casa y voy a leer la Biblia 3 veces o la he leído 4 veces en estos últimos 3 semanas, ¿no? Y he estado todo... No, o sea, yo te voy a ser bien sincero, obviamente uno se va ocupando de ciertas cosas, pero sí, tal vez Dios ha permitido una importancia que en el momento en el cual, pues, uno se ha sentado a poder estudiar en la palabra, pues Dios también ha hablado a mi corazón. Y eso es lo cual quiero también compartirte. Mira, quiero leerte dos pasajes en Romanos. El primero está en capítulo 5. Y fíjate, esto es bien interesante porque dice la palabra de Dios, voy a leer algunos versículos.
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos, presta mucha atención a lo que dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, cuando la palabra de Dios nos motiva a pensar en aquello que es verdadero, ¿qué es verdadero? La esperanza. ¿Qué es verdadero? Que Dios ha vencido al mundo. Entonces, cuando yo leí este pasaje en estos días atrás, yo dije, wow, o sea, ¿dónde en algún momento tienen que estar mis pensamientos en este tiempo? En la esperanza. Ahora, no en una esperanza, por así decirlo, sé que, bueno, vivimos ahora esta situación, ¿no? Y muchos tal vez están con la esperanza de que encuentren rápido una vacuna, ¿no? Y mi esposa en algún momento no está acá, pero no te va a mentir. En algún momento yo le dije, mira, como se está viviendo la situación, pues creo que por ahí tal vez pudiera ir el camino, ¿no? Porque pues ya, o sea, está todo tan en algún momento, bueno, creciendo que, bueno, que rápido, por favor, alguien encuentre la vacuna, ¿no? Y tal vez es como que está nuestra esperanza puesta en, pues, el avance científico para que lo encuentren y lo encuentren rápido, ¿no? Sí, no voy a decir en algún momento que pues, no sea parte de lo que pensamos o parte de la solución para muchas personas de lo que estamos atravesando, pero, ¿sabes? Lo bonito de todo esto es que nosotros, como hijos de Dios, nuestra esperanza va todavía mucho más allá de en algún momento de una vacuna, como hablaron igual Coleman ahora en relación a cómo hacen esta comparación, ¿no? O sea, en relación a lo físico, la enfermedad física, pero también la enfermedad espiritual. ¿Sabes? Gloria a Dios que nuestra esperanza, o sea, no está en algún momento si los científicos encuentran o no encuentran la vacuna. Nuestra esperanza finalmente está en Cristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y obviamente, ¿cuál es? Ahora sí que, bueno, la parte de mi responsabilidad pues es la fe. O sea, cuando digo mi responsabilidad es el aspecto de yo confiar en Cristo y en esa esperanza que solamente puede Él darme o me ha dado. Nos ha dado como hijos de Dios porque en algún momento sabemos incluso cuál es pues nuestro destino, ¿no? Vamos a ir seguimos en Romanos capítulo 8. Quiero también darle lectura a Romanos capítulo 8, versículo 18, ¿no? Y también, cuando pasé 3 días después, estoy procurando leer en mi lectura diaria, bueno, un capítulo, cuando llegué al versículo 18, pues también otra verdad que impactó mi corazón. Dice la palabra de Dios, pues tengo por cierto que las aflicciones, hablando de los días de aflicción, del tiempo presente, no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, las aflicciones presentes, obviamente jamás cuando ponemos en una balanza decir, bueno, sufrimos esta aflicción, pero la gloria de lo que en nuestra esperanza vamos a tener un día en Dios, jamás lo podemos comparar. Ahora, el contexto de lo que en realidad está hablando Pablo es en relación a la lucha que tenemos nosotros entre el espíritu y la carne. Ese es el contexto de lo que está hablando todo el capítulo 8. O sea, es decir, creo que la lucha más grande que nosotros ahora, como incluso cristianos, estamos librando, vuelvo a repetir y quiero hacer énfasis constantemente en esto, está en nuestro interior, está en nuestra carne. Mira, si seguimos leyendo, por ejemplo, bueno, si vamos un poquito atrás, en el versículo 8, dice en el versículo 5 del capítulo 8, dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero que los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y mira lo que dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Paz. ¿Te das cuenta cómo se conecta todo? O sea, cómo las verdades en algún momento de la palabra de Dios, o sea, van teniendo en algún momento un sentido aún para nuestra vida. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, evidentemente, si en estos días, o sea, yo estoy alimentando más, o sea, por medios, por ocio,
por distintas situaciones que podamos estar viendo, estoy alimentando más la carne, pues mis pensamientos, o sea, la Biblia es súper clara, mis pensamientos van a ser de la carne. Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y dice que ocuparse del Espíritu, ¿qué es ocuparse del Espíritu? Pues reforzar en este tiempo aún más todavía mi comunión con Dios. Reforzar aún más en algún momento mi confianza con Dios, mi tiempo de oración. Por eso Coleman habló la semana pasada acerca de la oración, ¿no? Y hay un pasaje que dice, pero en aquellos días Jesús subió a orar. No lo voy a usar porque ya sé que Coleman habló acerca de la oración, pero probablemente lo dejemos para más adelante, ¿no? Pero qué hermoso es pensar que ahora es tiempo de poder empezar a vivir más en el Espíritu, para poder también gozar de esa paz y también de, en algún momento, esa obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero que vayamos a otro pasaje, 2 de Timoteo, ya terminando con la parte de lo que es las días de aflicción. 2 de Timoteo capítulo 4. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, como bien en algún momento te vengo diciendo, o sea, ahorita durante este tiempo, ¿okay? Dios, evidentemente, pues está ahí para poder hacer su obra en nosotros. Pero vuelvo a insistir, hay una responsabilidad por parte nuestra. Y ahí le dice, sed sobrio, o sea, tiene que ver con poder estar atento, ¿no? Pero también dice, soporta, ¿no? Soporta las aflicciones. Y también dice, haz obra de evangelista. Entonces, ¿qué oportunidad también ahora tenemos, que Dios nos está permitiendo, pues también para poder seguir cumpliendo nuestro ministerio? Es bien interesante porque, y esto también se los comparto en algún momento, como pues también también estoy, por así decirlo, intentando aún, pues bueno, o sea, sobrellevar todo lo que está sucediendo. Ya ahorita prácticamente en 3 días teníamos nuestro viaje a la sierra, ¿no? Nuestro viaje programado en abril. Bueno, lo tuvimos que cancelar ya hace 2 semanas atrás porque ya era algo, o sea, procuramos tal vez hasta lo último, decir, bueno, se puede o no se puede hacer, pero pues ya es algo inevitable que, bueno, se tuvo que cancelar. Y sabes, estoy en esa lucha, o sea, estoy en esa lucha interior. ¿Por qué? Porque a veces uno ya se ha mentalizado que el ministerio, ¿no? Porque ahí dice, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Uno se ha mentalizado que el ministerio es como, bueno, venir a la iglesia y, no sé, el tema de la alabanza, el tema de la limpieza, el tema de la predicación o la enseñanza con los niños, y uno por ahí ya sea, en mi caso, pues también yo vengo mentalizado como, bueno, el ministerio, poder salir con los viajes misioneros a la sierra, pero evidentemente, o sea, el ministerio y aún la obra de evangelista parte mucho más allá de un calendario, ¿no? O de una estructura de un servicio dominical, ¿no? Ahora sé que mi hermano es pastor, ¿no? Ahí en Querétaro. Y bueno, obviamente tengo muchos amigos que son pastores, ¿no? Y sé que todos los pastores se están enfrentando a esta realidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el ministerio en algún momento, a veces, como que se ha dado a entender que ciertos conceptos tienen que ver con ciertos lugares o ciertas formas, ¿no? que por ahí venimos haciendo. En mi caso, te vuelvo a repetir, pues salir, los viajes misioneros, aún en la iglesia, las reuniones que puede llegar a haber. Pero ¿sabes lo interesante de todo esto? Es que el ministerio trasciende, porque el ministerio pues son personas, ¿no? El ministerio, o sea, la iglesia, o sea, no es el templo, ¿no? O sea, la iglesia pues somos nosotros, cada uno. Y creo que hay muchísimas maneras en las cuales pues nos podemos seguir animando los unos a los otros, pero también podemos ir alcanzando a otras personas aún en medio de todo esto. Pues simplemente es ahora sí que obedecer a la palabra de Dios y aún pedirle a Dios que nos pueda dar esa creatividad, ¿no? de poder también aprovechar aún esta situación, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo, pero sí es un choque. O sea, para mí estos días han sido un choque porque uno viene acostumbrado, y no
detallarlo solo como una actividad, ¿no? Pero tal vez como la forma de poder relacionarse con las personas, pero va mucho más allá de, obviamente, de una actividad. Bueno, seguimos avanzando, solamente vamos a ver dos, por cuestión del tiempo. En aquellos días eran días de aflicción, y ahora por ahí vamos a cambiar un poquito el tema, ¿ok? Obviamente seguimos con el mismo concepto de en aquellos días, y vamos a ir a Jueces, porque si hablamos de aquellos días, no puede faltar este pasaje. Probablemente si yo les pregunto, bueno, a ver, en la Biblia, ¿en dónde dice en aquellos días? Creo que la gran mayoría coincidimos en el pasaje de Jueces, ¿no? Porque por ahí es el más conocido. Vamos a leer Jueces, capítulo 17, y vamos a ir al versículo 6. Jueces, capítulo 17, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, ¿no?, siguiendo el mismo concepto, no había rey en Israel. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice que en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, vamos a dejarte una tarea, ya que tenemos en algún momento tiempo. Yo creo que a la gran mayoría nos gusta la historia. Como ya lo mencioné, de la historia podemos aprender muchas lecciones. Lee en algún momento pues todos los jueces, o sea, lee en algún momento todo el libro de Jueces, y te vas a dar cuenta cómo pues este es el resumen del libro, ¿no? Y vas a poder ver historias. A mí me gusta mucho la historia, y cuando veo el pasado digo, wow, ¿no? O sea, vas a poder ver historias que te van a sorprender de cómo era el comportamiento, ¿no?, de las personas cuando no había una autoridad. Cuando no había una autoridad. Y sabes, puedo ver el pasado y puedo pensar que en aquellos días no había autoridad, pero también puedo pensar en el presente y puedo ver cómo muchas veces nosotros también vivimos sin pensar que hay una autoridad. Y obviamente sabemos que nuestra autoridad más grande, ¿ok?, la autoridad más grande es Dios, ¿no? Pues eso ya lo tenemos que dar por hecho. Y sabes que es bien interesante porque hay muchos debates entre grandes teólogos y grandes ateos, que tú puedes ver incluso videos en YouTube ahí acerca de estos debates en universidades muy importantes alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en partes de Europa. Estos debates duran como 1 hora, 2 horas. Pero sabes que lo interesante de estos debates entre lo que son los ateos y lo que son los teólogos es que siempre van a encontrarse ahí, van a enfrentarse con el punto de la autoridad. El punto de la autoridad. Porque sabes, bajo lo que es una autoridad hay leyes, hay orden, hay sujeción y hay rendición. Y Dios, como máxima autoridad, pues evidentemente ha instituido las leyes, ¿no?, para obviamente producir lo que es un orden, pero también tiene que haber una sujeción y también tiene que haber una rendición. Y esta parte, en algún momento tal vez yo no he tenido así la oportunidad de hablar así bueno, he compartido en algún momento, en ocasiones, cuando uno va haciendo evangelismo, ¿no?, en las plazas o en las calles, con personas que por ahí se dicen ser ateos. Pero sabes, creo que es un punto en el cual pues es un punto donde tarde o temprano la conversación termina yendo por ese rumbo, por la parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque si no hay autoridad, fíjate, si yo logro eliminar de mi vida o de esta incluso sociedad o en el mundo en el cual yo vivo, si yo logro eliminar la autoridad, automáticamente estoy eliminando en mi mente, ¿no?, en mi forma de vivir, las leyes, el orden, la sujeción y la rendición. Entonces, en verdad es muy tentador comenzar a llevar mi vida cristiana sin una autoridad, porque lo es para el inconverso. O sea, el inconverso, el que no tiene a Cristo, o el que en algún momento se dice ser ateo, pues es muy fácil no tener esa autoridad.
¿Por qué? Porque entonces dice la palabra de Dios que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabes qué es lo que sucede? Es que yo soy mi autoridad. Es que yo tomo mis propias decisiones. Es que yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Es que no hay una ley absoluta que me diga qué es bueno y qué es malo. Y ¿sabes qué? Ese es un peligro muy, muy grande. O sea, es un peligro muy grande para la sociedad el tratar de eliminar a Dios en algún momento ecuación. O sea, agarrar y decir, bueno, Dios no existe. Pero la realidad es que muchas veces el eliminar las leyes, el orden, la sujeción, la rendición, está relacionado con cosas que muchas veces hay en nuestro corazón, que tienen que ver con la necedad, con la altivez, con la rebeldía, contra el orgullo. Y esta predicación o este estudio o este punto no es en contra de los ateos, que ellos que no quieren en algún momento creer en Dios y no se dan cuenta que hay leyes, que hay orden, que en algún momento hay una sujeción, que hay una rendición de cuentas. No, esto es para también cada uno de nosotros. Porque sabes, hoy en día, en el presente, tu vida y mi vida, tal vez podemos ir caminando como si no existiera una autoridad. Como si no existiera una autoridad. Y quiero ver estos 4 puntos para hablarte de esto, ¿no? Quiero también que podamos ver cómo en aquellos días se vivía sin una autoridad, pero cómo hoy tal vez en el presente, en nuestra vida y más allá de la sociedad, de decir, para mí la persona que está en algún momento en el gobierno, pues para mí no es una autoridad. Bueno, más allá de eso, o sea, entender que aún espiritualmente y aún en la sociedad, todos necesitamos de una autoridad. Y lo vamos a ver a través de estos 4 puntos. Vamos a empezar por las leyes. ¿Okay? ¿Quién en algún momento instituyó las leyes y cuál es el propósito? ¿Okay? Vivir sin las leyes de Dios. ¿Okay? Ahora, tal vez no voy a hacer tanto énfasis a las leyes del universo, que efectivamente pues Dios también las instituyó, sino también a las leyes que Dios nos ha dejado en su palabra. Las instrucciones que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos llegar a seguir. Prácticamente estoy hablando de qué hacer y qué no hacer. ¿Te das cuenta? Si yo elimino en algún momento las instrucciones, pues evidentemente yo voy a hacer las cosas a mi parecer. Como en algún momento tal vez yo creo que es bien interesante. Yo de chico me gustaba mucho armar Legos, ¿no? O sea, yo crecí con los Legos. Y pues obviamente ya tengo, no sé, los guardé por muchos años, no me quería deshacer de ellos. Tengo que confesar, soy de la persona que a mis 20 y tantos años todavía tenía juguetes. Y finalmente, bueno, los regalé. Pero ahora, pues da la historia que Gabriel, mi sobrino, el hijo de Pablo, tiene también Legos, ¿no? Entonces hace como un mes fuimos allá a la casa, un poquito más de un mes. Y pues, ¿qué íbamos a hacer? Armar los Legos, ¿no? Y claro, pues yo ya tenía un montonal que no jugaba con los Legos. Luego, ¿qué quise? Pues quise darle rienda suelta a mi imaginación y a mi creatividad para los Legos, ¿no? O sea, tiró todos los Legos ahí, y yo agarré y hasta me olvidé que estaba mi sobrino ahí y me empecé así bien ilusionada a empezar a armar. Y acá, y le puse la pieza y no, o sea, yo estaba así, mis años, ¿no? Atrás, en mi juventud, en mi niñez. Y sabes que en medio de todo eso que yo estaba armando las piezas, me dice, no. Dice, sigue las instrucciones. Y yo así como que, no, espérate, pero yo estaba bien emocionado armando ahí, según yo, mi carro, no me acuerdo qué estaba armando. No, sigue las instrucciones. Claro, se ve que el papá en su momento, pues, le instruyó que, pues, obviamente venían con unas instrucciones, ¿no? Y obviamente esto es un ejemplo, ¿no? De muchas veces como nosotros en relación a qué se puede hacer o qué no se puede hacer, qué es bueno o qué es malo, ¿sabes? Muchas veces somos así, como yo desesperado de querer agarrar el ego y todo, damos rienda suelta a nuestra imaginación, ¿no? Y en nuestra imaginación o en nuestro pensar decimos, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. Pero dejamos a un lado las instrucciones claras por parte de la palabra de Dios. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Te estoy hablando que las instrucciones de la palabra de Dios nos dan la capacidad de resolver problemas, de enfrentar situaciones, de qué medidas vamos a tomar. Es bien interesante porque incluso ahora todo lo que estamos viviendo, ¿no?
O sea, es muy fácil querer enfrentarlo a mi manera, ¿no? Yo lo voy a enfrentar a mi manera, yo voy a tomar mis propias decisiones, y ya uno va pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Si esto pasa o si lo otro. Y hago una pregunta, o sea, ¿dónde está en algún momento el poder tomar tiempo con la palabra de Dios? Y ver qué es lo que Dios también quiere enseñarme a mí en este tiempo. ¿Okay? Las leyes no solo están para instruir, sino en algún momento también hay que hacer correcciones, están para corregir. Vamos allá a Proverbios capítulo 12. Y son 2 versículos aquí en Proverbios que quiero que prestemos mucha atención, porque van en algún momento de la mano con lo que es la instrucción, ¿no? Y la corrección. Vamos a leer capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. El que ama la instrucción, ¿qué dice? Ama la sabiduría. Mas el que aborrece la ¿qué? Reprensión es ignorante. Entonces siempre la instrucción va a estar ligada a lo que es la sabiduría. Pero mira, la reprensión, que es en algún momento lo contrario de cuando alguien nos está tratando de corregir, o incluso cuando la palabra de Dios quiere corregir algo en nuestras vidas, cuando no hacemos caso a ella, pues evidentemente la Biblia habla de que somos ignorantes. Vamos a leer 2 capítulos atrás, capítulo 10, versículo 17, dice de la siguiente manera: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. ¿Te das cuenta? La instrucción en la palabra de Dios, la palabra de Dios no solamente nos ha sido dada para instruir, sino también para poder corregir. ¿Okay? Seguimos avanzando. Primero empezamos a hablar acerca de la instrucción, de las leyes. Vamos a hablar ahorita acerca de lo que es el orden que está relacionado con la dirección. ¿Okay? La autoridad era puesta, o siempre ha sido puesta, incluso para poder dirigirnos, para poder guiarnos. ¿Recuerdan cuando Israel en algún momento estaba pidiendo rey? Y bueno, era muy clara la responsabilidad del rey. Una de las responsabilidades del rey, ¿cuál era? Guiar al pueblo, dirigir al pueblo a la guerra, ¿no? Y esa era también la responsabilidad de la autoridad. Y todos en algún momento que estamos en una posición de autoridad, porque ese también es otro punto, tal vez lo estoy enfocando mucho en el aspecto de bajo, pero la realidad es que todos también somos una autoridad, ¿no? O sea, en el hogar, ¿no? Los padres pues son autoridad de los hijos, ¿no? Obviamente en el matrimonio, pues el varón pues también es autoridad. En la iglesia también es autoridad. En el trabajo pues también tienes una autoridad. Y la realidad es que la autoridad está para dirigir. Y en estos días ha sido bien interesante porque, bueno, me he tomado por ahí el tiempo de ver un poco, tal vez no va a estar todo el día en esto, pero tal vez un poco ver el resumen. Y el tiempo que en algún momento están dando a las 7 de la tarde-noche, como para poder hacer un resumen del día, y la apertura que obviamente siguen dando a lo que son los periodistas. Pero, por ejemplo, el día de ayer pues colocaron a todas las autoridades, ¿no? Pusieron ahí al frente, este es el de este hace el otro, y pusieron a todas las autoridades. Y por el otro lado estaban todos la prensa, que por así decirlo tal vez pues es quienes pues representan pues al pueblo, ¿no? Al país, en busca de ¿qué? En busca de y era bien interesante porque todas las preguntas siempre van a ir ligados a pues querer ser guiados, querer tener una dirección, querer que en algún momento saber cuáles son las decisiones que se van a ir tomando. Y muchas veces eso es lo que se exige de la autoridad, ¿no? Bueno, ¿y cómo vas en algún momento a manejar esto? ¿Qué medidas nosotros tenemos que tomar de protección? ¿O qué medidas en algún momento se van a tomar de control? Y estamos esperando siempre, cuando tenemos una autoridad, que la autoridad sea quien pueda guiarnos, quien pueda dirigirnos. ¿Okay? Ahora, obviamente, pues, ¿cuál está nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad creo que también es, aún delante de Dios, ¿no? Como autoridad que Él está para dirigir nuestra vida, pues nuestra responsabilidad creo que también es, pues,
una vez que sabemos el rumbo por la dirección que Dios nos ha trazado, pues seguirlo. Ahora, yo sé que ahora estamos en la dispensación del GPS. Y si yo quiero saber una dirección, o yo quiero saber un rumbo, pues es bien fácil, ¿no? O sea, ponemos el tema del GPS. Recuerdo cuando hacíamos viajes misioneros, no sé, 10, 15 años atrás, pues como que todavía no era muy, o apenas estaba entrando todo lo que era el GPS, ¿no? Pero recuerdo que siempre era así de que, hermano, pues llegue, ¿no? Y pues lo vamos a esperar en la gasolinera. Y ya de la gasolinera, pues nos va a seguir y nosotros lo vamos a llevar a donde se van a quedar, ¿no? O nos vemos en la entrada a la ciudad, ¿no? En la glorieta. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que llegara alguien para poder dirigirnos. Pero la realidad es que ahorita ya agarramos el GPS. Pues ahorita ya le digo al hermano, ¿tiene WhatsApp? Sí, tengo. Mándame la ubicación. Entonces ya junta la ubicación, listo, uno llega. De hecho, ya cuando nos despedimos y nos vamos, si son personas un poco adultas o mayores, siempre está la clásica, hermano, ¿y saben cómo regresar? Entonces, sí, hermano. No sabíamos nada, pero sabes que tienes el GPS. Entonces de repente le decimos, sí, hermano. Es que mire, usted tiene que, va a salir aquí a la... ¿Sabes una cosa? El GPS ha estropeado ya mi capacidad para poder en algún momento mi memoria. El hermano así todo buena onda me está tratando de explicar cómo salir, ¿no? Y me está diciendo, mire, agarra la calle primero aquí y se va a la derecha y luego se va a la izquierda y luego en el semáforo. Cuando dijo semáforo, ya me olvidé qué calle primera tenía que agarrar, si era la derecha o era la izquierda. O sea, realmente ya mi mente ya no alcanza a retener tanta instrucción. Pero el hermano bien emocionado, ¿no? Yo, pues por respeto, pues lo escucho, o sea, no quiero decir así como que, sí, hermano, no se preocupe, ya tengo el GPS. Ya después de que termina, digo, vámonos a subir a la camioneta, oramos, nos subimos y le digo al que está al lado, pues pon el GPS. Porque realmente, o sea, no me acuerdo nada de lo que dijo el hermano, de cómo poder llegar, cómo poder salir. Y sabes, bueno, ahí está el GPS. El encargado de llevarnos a la dirección o a nuestro destino. Ahora, ¿por qué quiero hablarte de esto? ¿Y por qué pongo tal vez este ejemplo del GPS? ¿No te ha tocado en algún momento que al parecer a veces sabes más que el GPS? Y que estás manejando y, no, pero qué raro que me lleva por aquí. Si por acá es más rápido. No, yo creo que no es por aquí. Y el GPS está diciendo que es por aquí. Pero no, yo creo que el GPS se está equivocando. No, y sí, o sea, yo no te voy a mentir, o sea, el GPS no es divino, ¿ok? No es que, el GPS es Espíritu Santo, o sea, yo sé que el GPS se equivoca porque se ha equivocado, ¿no? O sea, a mí me ha llevado, a veces estoy buscando una gasolinera y me ha llevado en medio de la nada y tras que ya no tenía gasolina, ahora tengo menos porque según el GPS había una gasolinera ahí. O sea, me ha tocado, no voy a decir que no, yo sé que Coleman aquí es fan de Google y lo va a defender a muerte y va a decir el GPS, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y en el GPS. Y Google. No, pero algo sí en algún momento te puedo ilustrar con esto. Que muchas veces, aún teniendo la herramienta, sabes, en nuestra propia, y ahí es donde quiero usar la palabra del concepto, altivez. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un concepto más elevado de lo que es claro para nuestra vida, ¿no? Y digo, no, ¿sabes qué? Yo sé más. No, es que las instrucciones son claras por parte de Dios como autoridad. La dirección que debo tomar es claro, pero ¿sabes qué? Yo sé más. ¿Sabes cuándo lo reflejamos? Y uno dice, altivo. El otro día estábamos estudiando con los varones este concepto de la altivez. Y parecía como algo de lo cual pues todos nos mirábamos así como tipo diciendo, pues como que no encaja ni siquiera para un cristiano. ¿Por qué? Porque la manera en la cual hablaba de la altivez, pues obviamente habla de una manera muy fuerte, ¿no? O sea, lo representa con, algo, realmente muy errado, totalmente lejos del carácter del cristiano. Pero ¿sabes cuándo somos altivos? Cuando vamos tomando decisiones sin buscar la dirección de Dios. Así de sencillo. O sea, no le demos vuelta. Cuando tengo que tomar una decisión y ni siquiera oro. Es como decir, yo sé cuál es el camino de Dios. O sea, yo sé qué es lo que quieres yo sé qué es lo que quiero, incluso lo que quiero para mí. Porque si fuera lo que quieres para mí, buscaríamos a Dios. Entonces, ¿cuándo estamos eliminando
la autoridad de nuestra mente cuando ni siquiera consultamos a Dios sobre nuestras decisiones. Cuando vamos caminando en el día a día, vamos comprando cosas, vamos comprando en algún momento bienes materiales, vamos tomando decisiones, no sé, en cuanto a los hijos, la educación, no lo sé. O sea, ahí es donde les digo, Dios nos está mostrando y Dios nos va a mostrar en que a veces vamos tomando muchas decisiones y ni siquiera consultamos a Dios. ¿Saben? La palabra de Dios es muy clara y lo va a describir a estas personas. ¿Ok? La Biblia dice en Proverbios, capítulo, ya no los voy a buscar por cuestión de tiempo, capítulo 14, versículo 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí estamos nosotros con nuestro GPS espiritual, diciéndole al Señor, Señor, yo sé más y para mí es por acá. Pero ¿sabes qué? El Señor, como autoridad, quiere decirte que no es por acá, es por allá. Entonces ahí es donde tenemos que redireccionar el GPS, ¿no? Y Dios en su gracia, ¿no? Y Dios en su misericordia nos redirige, ¿no? Nos equivocamos, nos redirige. Nos equivocamos, nos redirige. Pero ¿no te pasó que en algún momento pusiste el GPS y sí o sí querías ir a otro lado y el GPS te está redireccionando, y tú dices, ¿para qué lo tengo puesto, no? Nada más me está redireccionando. Bueno, muchas veces también así caminamos en la vida. El GPS está redireccionando. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando redirecciona? Que la distancia cada vez se va haciendo más larga. O sea, cuando el GPS decía que llegabas en 1 hora, porque te pasaste la vuelta, porque te pasaste la otra. A mí me pasa porque luego me distraigo. Vengo hablando con mi esposa y de repente me paso la vuelta. Estábamos a 1 hora 10. Bueno, va, está bien. Volvemos, me paso la vuelta, 1 hora 20, 1 hora y media. ¿Y sabes lo que va a pasar? Probablemente si finalmente hacemos caso, vamos a llegar al mismo punto en donde tendríamos que haber llegado, pero con un retraso. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando. Ahora, esa es la misericordia de Dios. Si seguimos en nuestro camino sin considerar la dirección de Dios, pues no, olvídalo, ni siquiera vamos a llegar a lo que Dios tenía para nosotros, ¿no? Proverbios 3:5, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Fíjate de Jehová en todos tus caminos, reconócelo en todas tus veredas. Hablando de dirección, ¿no? Y seguimos avanzando por cuestión del tiempo. Salmo 86, uno de mis salmos favoritos, dice, enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, ¿para qué? Para que tema tu nombre. Pero dice, enséñame, Jehová, tu camino. Salmo 86, versículo, creo que 8 o 10. Ya lo estoy diciendo de memoria por cuestión del tiempo. Pero dice, enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, para que tema tu nombre. Qué importante, ahí va, 11. Qué importante es, enséñame, Jehová, tu camino. O sea, ni siquiera es, bueno, enséñame qué camino, mi camino, no, es el camino de Dios. Es Dios quien tiene que dirigir nuestros pasos como autoridad. Seguimos avanzando y ahora prácticamente voy a un par de versículos más por el tiempo. En eso pasa cuando predicas por primera vez, no calculas bien los tiempos. Vivir sin sujeción. ¿Okay? Cuando dejamos a la autoridad a un lado, vivimos sin sujeción. ¿Okay? Conocemos las leyes y las leyes están para obedecerlas, pero no nos sujetamos a ellas. Mateo capítulo 8, ahora sí lo buscamos porque no me lo sé de memoria. Mateo capítulo 8, versículo 9. Y va relatando la historia de cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Pero fíjate bien interesante el concepto de la autoridad y de la sujeción. Dice Mateo capítulo 8, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué era lo que en algún momento le estaba pidiendo? En el versículo 8, leemos un versículo antes. Le dijo, respondiendo y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Obviamente esta persona estaba reconociendo la autoridad del Señor Jesús, pero la comparación que él está haciendo es que él también tenía personas bajo su autoridad, que se tenían que sujetar a las órdenes que él daba y que tenía que él obedecer. ¿Sabes? No importa en qué posición estés, todos tenemos un rango. Obviamente, digo rango porque, bueno,
Está, bueno, obviamente uno se tiene que padres, al padre, en algún momento a lo que es obviamente la iglesia, el pastor tiene que siempre rendir cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas ante Dios. De hecho, ese es el último punto. Pero lo que quiero en algún momento hacer énfasis en este punto es que siempre la autoridad está, obviamente ha establecido leyes, pero las leyes han sido establecidas para que se puedan obedecer y para que nosotros nos podamos sujetar a ellas. Ese es este principio. Pero obviamente siempre va a estar el concepto de la rebeldía en nuestra naturaleza, ¿no? En nuestro corazón, de en lugar de querer sujetarme, pues empezar a cuestionar. ¿No? Empezar a cuestionar. No, es que yo no lo haría así. No, es que a mí no me gusta lo que me está pidiendo. Y así somos. O sea, es nuestra naturaleza. Y entonces por eso es mucho mejor eliminar la autoridad y vivir sin ella, porque si no hay autoridad, pues no tengo a quién sujetarme. Y si no tengo a quién sujetarme, termino con este punto, no tengo a quién rendir cuentas. Y ese es el último punto, la rendición de cuentas. Si no hay autoridad, no hay rendición de cuentas. Esto es un peligro como no te imaginas en la vida cristiana, el no tener a quien rendirle cuentas. ¿Okay? Mira, cuando terminábamos las giras, cuando estaba trabajando ahí en Palabra de Vida, la parte que en algún momento más me costaba era que cuando llegábamos financieramente, cuando íbamos a cargo del grupo, pues yo tenía que llegar al punto de rendir cuentas, ¿no? Financieramente hablando. Entonces era así de que, bueno, a ver, ahora saca todo el dinero. Y empezamos a contar y empezamos a sumar, y yo lo hacía con la secretaria, ¿no? Y a ver en algún momento si da o no da. Y yo tenía miedo porque, bueno, yo tengo que rendir cuentas, porque fue muy fácil cuando nos fuimos. Decían, mira, Daniel, aquí tienes 8,000 pesos para que te vayas. Ah, qué padre, 8,000 pesos, ya los guardaba en mi bolsillo. La primer gasolina, primer caseta, los tickets guardados por acá, guardados por allá, una nota tirada por allá. Claro, después cuando regresábamos, el ministerio me decía, oye, Dani, ¿qué pasó con los 8,000 pesos? Ah, dame 3 días y más o menos te digo, ¿no? Oye, Steffi, vente porque pues me están pidiendo qué pasó con los 8,000 pesos. Ah, ok, bueno, ¿te acuerdas cuánto en algún momento gastaste acá? Y la nota, y el ticket, y empezamos. Y era un estrés, o sea, el aspecto de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque yo sabía que alguien me iba a demandar qué había hecho con los recursos. Yo tenía en algún momento esa presión de que yo tenía que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que me estaban dando no me pertenecía. Bueno, ¿sabes? Dios como autoridad nos ha dado de muchas cosas. Y lo podemos ver, no hay tiempo, pero podemos ver siempre los ejemplos del Nuevo Testamento, de los talentos y de la enseñanza, del siervo y de la persona que viene a dar cuentas. Pero ¿qué cosas de las cuales somos conscientes que tenemos que rendir cuentas? Nuestro tiempo, nuestros recursos, ¿no? Los bienes materiales que tenemos, las habilidades, talentos y dones que Dios nos ha dado. Pero sabes, muchas veces nosotros llevamos nuestra vida así como yo llevaba los tickets. Esto es de las giras, pero cuando estábamos en campamento y vendíamos los DVDs de la semana a los jóvenes, después de que se iban, les vendíamos el DVD. ¿Sabes lo que yo hacía? Era toda una semana de trabajo. Al día siguiente yo no había dormido, no dormíamos porque estábamos terminando los videos. Y al día siguiente, cuando teníamos que vender los discos, era así de que sacábamos el dinero y acá, y metíamos dinero acá, y el cambio, y entregábamos los discos, y todo el dinero estaba por todos lados, pero pasaba la misma situación. Terminaban los 3 días, me llamaban a la administración y me decían, oye, ¿cuántos vendiste? Tenía un desorden como no tienes idea. ¿Sabes? Cuando nosotros no rendimos cuentas a nadie, específicamente a Dios, pero también tenemos que rendir cuentas a las autoridades, a la iglesia, al pastor, aún podemos rendir cuentas entre nosotros. Cuando nosotros no rendimos cuentas, ¿sabes lo que puede llegar a suceder? Que nuestra vida sea un desorden. Y tenemos dinero por acá, y tenemos tickets por allá, pero así también está nuestra vida, así también está nuestro tiempo. Pero cuando yo entiendo el principio de rendir cuentas, ¿sabes? Automáticamente el orden cambia. ¿Sabes? Yo sé en lo personal que yo tengo que rendir cuentas a Dios, porque terminando ya con 2 de Corintios capítulo 5, sí, ya, 1 hora. Perdón, no es para asustarlos, pero ya va a venir la gente del otro culto. 1 de Corintios capítulo 5,
versículo 10, dice de la siguiente manera, Segunda de Corintios 5:10, dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Eclesiastés 11, capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero termina diciendo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, el concepto de rendir cuentas es súper importante. ¿Por qué? Porque entiendes que nada de lo que tienes es tuyo. Dios te lo ha dado. Y que un día vas a tener que rendir cuentas de eso. Entonces, cuando pones a Dios como autoridad, te das cuenta que es importante administrar correctamente lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a tener que rendir cuentas delante de Él, ¿no? Entonces, bueno, hay unas cosas más ahí, pero pues por cuestión del tiempo, pues ya las vamos a hacer en la segunda aplicación. Pero bueno, vamos a orar, vamos a ir a dar gracias a Dios por este tiempo. Y gracias, Padre, porque bueno, tuvimos la oportunidad de abrir tu palabra, de poder aprender en el pasado cómo había días de aflicción, había días también que se vivían sin una autoridad, pero Dios guarda nuestro corazón en estos días de que también podamos toda aflicción del presente que estamos viviendo, entregártela a ti, confiar, tener paz, controla nuestra mente, nuestros pensamientos, en nuestros hogares, para que también se pueda reflejar en nuestras actitudes para con nuestra familia. Y también ayúdanos, Dios, a siempre vivir bajo tu autoridad, Dios, entendiendo que hay instrucciones, hay una dirección, debemos sujetarnos, Dios, también. Aún ayúdanos a sujetarnos a las autoridades que nos han sido puestas, Dios, aquí también en esta tierra, espirituales, como también gubernamentales. Ayúdanos, Dios, a poder también ejercer, Dios, este gran principio de lo que es la sujeción. Y también, bueno, terminando ahí con lo que es la rendición de cuentas, ayúdanos también a que podamos ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos has dado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Dani. Bueno, nada más terminando, leo un pasaje también referente al tema de la ofrenda, para decidir agradecer a Dios por la ofrenda y despedirnos también, animándolos a que se cuiden, se guarden en sus casas, salgan lo menos posible, ¿no? Dice 1 Corintios 16, 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenó